Buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal el fin de semana? Todo tranquilo, profe. Complicado esto de arrancar los lunes bien temprano. Sí. Buen día. Buen día. Bueno, vamos a esperar un ratito y tomamos asistencia. Buen día. Buen día, Brenda. Bueno, a ver. Facu, Acosta, me parece que no entró. Néstor, tampoco. Martina, sí, andaba por ahí, ¿no? Martina Albarracín. Sí, profe, acá estoy. Buen día. Sofía, Buen día. Sofía Alegría también. Mario Almendra. Presente, profe. Gracias. Sofía Álvarez. Presente. Bien. Ahí viene Facu. Agustín Alveal. Lucas Aragonés. Presente, profe, buen día. Buen día. Sabrina Aravena. Carolina. Buen día, acá estoy.
Buen día. Brenda estaba. Marcos Arrigoni. Micaela Ascona. Esa estaba, la primera que entró. Acá estoy, profe. Sí, sí. Cristian. Presente, profe. Buen día. Juan Viedma. Guillermo estaba. Antar. Brenner. Presente, profe. Gracias. Luca. También lo vi. Presente, profe. Juan Soria. También Acá, estaba. profe. Daniela. No. Y Martín, me parece que lo voy a entrar. Anda por ahí. Bueno. Chicos, chicas. Bueno, ¿cómo los trató el fin de semana? El fin de semana no es el problema es el lunes a las 8. Para mí también, no se dan problema. A ver, tengo pensado en la clase de hoy hacer un recorrido, si a ustedes les parece, por el parcial, por todas las preguntas, para que se puedan sacar las dudas. Si ustedes prefieren, lo hacemos ahora al inicio de la clase o al final. No sé, se los dejo librado a ustedes. Yo preferiría hacerlo ahora para luego poder cerrar la clase con el tema de la clase de hoy. La pregunta es esta. ¿Les resulta necesario hacer un recorrido por el parcial? ¿Les han quedado dudas? No, profe, creería que no. Bien, pero de cualquier manera creo que conviene hacerlo, ¿sí? Porque pueden quedar cosas ahí dando vuelta. Siempre tenemos que pensar que, está bien, un parcial por ahí es una cuestión bastante, a ver, si es necesario, pero nos para en un lugar determinado de acuerdo a la cursada, ¿sí? Por eso es imprescindible sacar todas las dudas y que ustedes se saquen todas las dudas que tengan. Yo lo voy a compartir y vamos a hacer un recorrido rápido por las preguntas, y en la que se genera alguna duda, bueno, ahí nos paramos. Denme un segundo. ¿Quién viene por ahí? Daniela. Esperen que esto anda medio largo. Ahí lo voy a abrir. Bien. Bueno. A ver, por acá estamos. Yo lo que traté con el parcial es de hacer un recorrido por todas las clases del primer cuatrimestre, ¿sí? En algunos casos hay cuestiones específicas, así puntuales de las clases, en otros hay como una conclusión,
¿sí? Por eso por ahí tal vez no encontraron definiciones o cosas por ahí que sí tomábamos las clases, pero una de estas cuestiones era el esquema corporal. Nunca lo definimos por completo, pero sí durante las clases se tomó cierto camino. Entonces, la pregunta 1 era, ¿qué es el esquema corporal? Las opciones: una noción e idea del propio cuerpo en estado de reposo o movimiento, el conocimiento de las partes del cuerpo. Si bien esta segunda respuesta es correcta, pero solamente engloba una parte de lo que es el esquema corporal, solamente las partes del cuerpo, y no es eso todo. Y la tercera es una representación de los laterales del cuerpo. De la misma manera que la respuesta 2, esto solamente engloba un aspecto del esquema corporal, que es la lateralidad. Por eso la respuesta correcta es la 1, una noción o idea del propio cuerpo en estado de reposo o movimiento. La toma de conciencia y reconocimiento de la predominancia lateral, o sea, la lateralidad, es un contenido ¿de qué? De la habilidad motora, del esquema corporal, de la capacidad perceptiva. Bien. Si bien se manifiesta, sobre todo en las habilidades motoras manipulativas, o se manifiesta en la percepción del espacio de acuerdo a cómo me ubico en el espacio, eso siempre parte desde una noción del propio cuerpo. Por lo tanto, la lateralidad es un contenido del esquema corporal, ¿sí? Vuelvo a repetir, se manifiesta en otros aspectos, en otros ejes de contenido, pero es un contenido del esquema corporal. Bien, esta pregunta tal vez les puede haber resultado un poco compleja. Seleccione la opción correcta que explique el desarrollo y la toma de conciencia de la lateralidad. En los 3 puntos que yo explayé, 2 están equivocados y 1 hace un recorrido por todo el desarrollo de la lateralidad desde edad temprana hasta, supongamos, los 12 o 13 años. La respuesta correcta es esta, en la que dice, la lateralidad primero se percibe en los 2 laterales, luego se reconoce el lateral predominante. Esto, ustedes vayan haciendo el recorrido en el desarrollo de un niño, ¿sí? No se centren en una sola edad. Se reconoce el lateral predominante, el más hábil por supuesto, se afianza el lateral predominante en un tercer paso, y ahí sí ya se le da un nombre concreto a este lateral, derecha o izquierda. Acá estamos hablando de un niño de 7, 8, 9 años. Para posteriormente reconocer la derecha y la izquierda en el cuerpo de los otros y el cuerpo y el espacio. Si ustedes se fijan en las otras 2 opciones, o sea, la respuesta correcta es esta que estamos leyendo. Arrancan, la opción 2, se reconoce la presencia de 2 laterales y su nombre. Está bien, sí se reconoce la presencia de 2 laterales, pero en primera instancia no se le pone un nombre. Ya partimos de un concepto erróneo. Y la 3, se percibe y reconoce la existencia de la derecha y la izquierda. Tampoco comienza por ahí el desarrollo de la lateralidad. No comienza dándole un nombre a estos 2 laterales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 1. ¿En qué eje de contenido se encuentran los contenidos del esquema corporal? En esta creo que no hubo demasiadas dudas. La niña y el niño y su disponibilidad motora consigo mismo, ¿sí? Relacione los momentos del desarrollo de la imagen corporal con su correspondiente explicación. Tenemos 3 momentos de desarrollo de la imagen corporal. El del cuerpo vivido, en el que hay una imagen solo en presencia de una figura humana, o sea, una imagen mental. Remítanse a eso. Un segundo momento, que es el del cuerpo percibido, en el que ya hay una imagen mental en ausencia de la figura humana, pero esta imagen que se tiene, esta idea de cuerpo, esta representación mental, es solo de manera estática, ¿sí?
Y el tercer momento es el del cuerpo operatorio, donde ya a esta imagen mental se le agrega la posibilidad de poderse imaginar, poderse ver mentalmente en movimiento, ¿sí? Bueno, acá había que relacionar de acuerdo a la opción correcta. Pasamos a aspectos de la capacidad perceptiva, una suerte de definición. La correcta es, bueno, acá me aparece a mí en el medio, a lo mejor a ustedes le apareció en otro lugar. Es la capacidad de cualquier sujeto de poder percibir, discriminar y anticipar en base a los datos del mundo que nos rodea. Esto quiere decir todo lo referente al espacio, el tiempo, los objetos. Poder integrar estos datos con el conocimiento del propio cuerpo y adecuar las acciones motoras en consecuencia. Si ustedes se fijan en las otras dos definiciones, una dice darle un sentido de utilidad y eficiencia a las diferentes acciones motoras, bueno, y la otra, la capacidad de interpretar los datos provenientes de la vista, el oído, el tacto, el olfato. Bien, esta era medio tramposa. La opción correcta era esta, la del centro. Los dos niveles de desarrollo de la capacidad perceptiva son, bueno, acá no hay mucha discusión en cuanto a cuáles son, los otros los inventé. El nivel de experiencia vivida y el nivel de representación mental. Identificar los contenidos del diseño curricular del nivel inicial relacionando la capacidad, relacionados con la capacidad perceptiva. Vivencia, identificación y reconocimiento de las nociones del espacio, tiempo, arriba, abajo, bueno, recuerden cuáles son los contenidos de la capacidad perceptiva, y la otra, exploración y reconocimiento de las características y uso de los distintos objetos, ¿sí? Lo objetal, y lo temporal, y lo espacial. Si bien los otros contenidos son de la currícula, no hacen referencia a los contenidos de capacidad perceptiva. Bien, en esta había que relacionar el momento de la habilidad motora, de acuerdo a su nivel de complejidad, con las características. El de la habilidad motora rudimentaria, lo correcto era relacionarlo con estos tres procesos primeros, en el momento en que el niño nace hasta los 2 años, sobre las 3 manifestaciones motoras, la bipedestación, la motricidad de la mano, la motricidad general. La habilidad motora básica, ya a partir de los 2 hasta los 7, 8 años, relacionándola con movimientos globales que tienen que ver con 3 manifestaciones motoras mucho más claras, que son las locomotivas, manipulativas y no locomotivas, y son movimientos naturales. La específica hace referencia a esto de que no son movimientos nuevos a partir de los 7 en adelante, 7, 8, pero que hay que hacer hincapié en la mejor ejecución, en la utilización de situaciones de juego, y en el logro de todas las combinaciones posibles. Y la habilidad motora, por último, la habilidad motora especializada, que hace referencia a las técnicas, ya sean del ámbito deportivo o de cualquier otro ámbito. Bueno, y acá algo parecido, pero hay que relacionar el tipo de habilidad con el abordaje didáctico. En cuanto a la habilidad motora básica, el abordaje es poder respetar esta fase de ejecución global, sin correcciones técnicas, darle la mayor variedad posible de movimientos. En cuanto a la específica, si vemos las características, justamente es esto, poder mejorar, orientarnos hacia que los niños puedan mejorar la ejecución, que puedan utilizarlas en situaciones de juego y fomentar todas las combinaciones posibles. Y en cuanto a la habilidad motora especializada, ya orientándonos en el abordaje didáctico hacia el logro de ciertas técnicas propias de alguna disciplina. Pasamos a lo de juego motor.
acá estaba orientado, la primera pregunta, a este doble rol del juego, como contenido y como recurso. Por eso habla de este doble rol. Los otros, los dos de abajo, los inventé de nuevo, pero básicamente el juego adquiere ese doble rol, como contenido dentro de nuestras clases o como un recurso, como una actividad propia para desarrollar otros contenidos. ¿Cómo se resuelven principalmente los juegos en el nivel inicial? Y de manera individual. Si bien pueden parecer juegos grupales, o son juegos grupales, el niño o la niña los va a resolver desde lo individual. No va a crear estrategias de conjunto con sus compañeros para poder resolverlos. Las próximas 4 preguntas hacen referencia al juego, este juego multilateral y polivalente de iniciación deportiva, en el que desarrollamos en una clase en particular, a partir de los 7, 8, 9 años, dependiendo la conformación de nuestros grupos. La primera pregunta está orientada a si es utilizado para una formación específica de una disciplina deportiva. Y la respuesta es no, porque es una propuesta amplia, variada, orientada hacia la iniciación, justamente desde una mirada global y no específica de un deporte. Los juegos de iniciación deportiva multilaterales y polivalentes son juegos orientados hacia la resolución de variadas situaciones de juego grupal, tratando de incentivar el pensamiento táctico, y la respuesta es sí, son juegos grupales. Y por otro lado, se trata de fomentar esto, de cómo resolverlos. Los juegos de iniciación deportiva multilaterales y polivalentes, ¿los debemos incluir en nuestras clases a partir del nivel inicial? No, definitivamente no. Haciendo referencia a la pregunta de más arriba de cómo se resuelven los juegos en el nivel inicial de manera individual, si tenemos que estos son juegos grupales, entonces la respuesta es no los incluimos desde tan temprana edad. Los juegos de iniciación deportiva multilaterales y polivalentes toman las características comunes de varios juegos deportivos para su estructura, sí. Recuerden esto de los juegos, de los deportes con las mismas características, por ejemplo los de invasión, entonces, donde el objetivo es muy parecido en todos estos deportes, bueno, se toma esa estructura y se crean juegos a partir de esa estructura. Al momento de incorporar, en sus planificaciones de tercer ciclo de la escuela primaria, las prácticas de iniciación deportiva y o minideportes, el profesor de educación física debe abordarlas desde una mirada amplia, variada, tratando de diferenciar esto desde las prácticas deportivas competitivas, y sí, esa es la orientación. Por lo tanto, la respuesta correcta era esa. Diseños curriculares y planificación. En el diseño curricular de la provincia de Neuquén, para el nivel primario, los contenidos relacionados con el juego motor y mini deportes, ¿en qué eje están? Y están en este eje en el que ellos se relacionan con los demás, ¿sí? El niño y la niña y su disponibilidad motora con los demás. La misma pregunta, pero orientada hacia la capacidad perceptiva y habilidad motora, están en el primer eje del diseño curricular, que es en relación consigo mismo. Si bien en este eje hay otros contenidos, como el esquema corporal, la coordinación, y una variedad bastante amplia, también están la capacidad perceptiva y la habilidad motora. El nombre de los ejes transversales del diseño curricular, bueno, en esto no hubo demasiada dificultad, es ESI y enfoque saludable. Los niveles de planificación propuestos por la cátedra: planificación anual, unidad didáctica, plan de clase. Los otros podían sonar bastante parecidos, pero no eran los nombres correctos. Y por último, una pregunta sobre un propósito: identificar el propósito redactado de manera correcta, brindarle a los alumnos y alumnas por medio de prácticas ludomotrices, la vivencia de las nociones referidas al propio cuerpo,
para colaborar en la construcción de su imagen corporal. Los otros dos, este se enuncia en primera instancia como un objetivo, porque arranca con vivenciar, y el tercero está incompleto, le falta la finalidad. Y por último, el poder relacionar 4 objetivos con el propósito anterior. Recuerden que hablaba de las nociones del propio cuerpo, ¿sí? Reconocer y nombrar las diferentes partes del cuerpo, sí, está relacionado. Vivenciar las nociones referidas al espacio y el tiempo del entorno que nos rodea, este está mucho más orientado a lo que es la capacidad perceptiva. Por lo tanto, este no debía ser incluido. Experimentar y reconocer las diferentes posturas corporales, sí. Recuerden que uno de los contenidos del esquema corporal es esto de las posiciones que adopta el cuerpo. Descubrir y reconocer su predominancia lateral, sí, lateralidad. Es contenido del esquema corporal o las nociones del propio cuerpo. Estimular los diferentes tipos de desplazamiento. Perdón, me atacó el COVID, me parece. No, esto es un contenido de habilidad motora. Explorar las distintas formas de lanzamiento también es un contenido de habilidad motora. Descubrir diferentes estados de tensión y relajación muscular, sí, es un contenido del esquema corporal, ¿sí? Por lo tanto, es un objetivo relacionado con el propósito anterior. Explorar y reconocer distintos objetos y sus usos, esto está orientado hacia la capacidad perceptiva, por lo tanto no está en coherencia con el propósito anterior. Bien, ¿qué manera de hablar? Esto fue el parcial. Lo han podido resolver bien. Después me gustaría hablar con 2 o 3, pero después lo definimos o por mensaje privado, que van a tener que recuperar el parcial, ¿sí? A partir de... Y bueno, y después charlar con algún otro que quedó ahí en el límite, por ejemplo, qué sé yo, un 6 con el 70 y algo por ciento del porcentaje. Yo bajé en cuanto a la calificación. A partir del 75 puse un 7, y de ahí para arriba, pero bueno, hay algunos que quedaron muy, muy en el límite, por lo tanto, y si hacemos referencia a un buen proceso para atrás, yo me oriento mucho más hacia mantener la promoción que hacia perderla, me parece, pero bueno, después lo charlaremos después de manera particular, ¿sí? Y después de manera particular también vamos a definir en qué momento hacemos el recuperatorio. ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Preguntas? Ok, listo. Entonces nos vamos a tener que ubicar en lo que veníamos haciendo antes. Hoy ustedes comenzaron la clase anterior al parcial con la selección de contenidos para una unidad didáctica, ¿sí? Algunos avanzaron, otros no. La idea es que hoy sigamos avanzando en otro componente más de esta unidad didáctica, que es la elaboración de los propósitos y objetivos de la unidad didáctica, ¿sí? Si seguimos llevando este camino, en 2 o 3 clases más esta unidad didáctica va a estar terminada y ya va a poder ser entregada como si fuera un trabajo práctico evaluativo. ¿Dónde nos vamos a centrar hoy? A partir de la selección de contenidos que ustedes realizaron, y si no la realizaron la van a tener que realizar, si no, no van a tener material para poder avanzar, vamos a elaborar estos propósitos y objetivos de la unidad didáctica. Pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido de nuevo por propósitos y objetivos para clarificar del todo cómo tengo que elaborarlos de la unidad didáctica. Posteriormente nos vamos a poner a trabajar en grupo, ¿sí? Y ahí ya los voy a poder separar en grupo por el Zoom y voy a poder interactuar con cada uno de los grupos en particular, ¿sí? En principio, tenemos que darnos cuenta que un propósito es un propósito, tanto en una planificación anual, en una unidad de clase, en una unidad didáctica o en un plan de clase.
Pero tenemos que entender que los propósitos que yo voy a elaborar, ustedes van a elaborar en la unidad didáctica, van a ser posteriormente los que van a utilizar en las clases que componen esa unidad didáctica. ¿Y a qué hago referencia? En principio, bueno, acá están nuevamente los componentes. Ustedes se tendrían que haber centrado acá, en los contenidos, en la semana anterior, en la cantidad de clases, a lo mejor. Recordar esto, que los propósitos tienen 3 componentes, básicamente. El qué voy a enseñar, el cómo lo voy a enseñar y el para qué lo voy a enseñar. Y de esta manera yo puedo centrar mi cabeza en mis intenciones, en mi proceso de enseñanza en un lapso determinado, ¿sí? Sobre todo haciendo referencia a esto, al qué. Por lo tanto, si yo previamente no seleccioné los contenidos de la unidad didáctica, difícilmente pueda elaborar los propósitos y objetivos. Tengo que partir desde ahí. Bueno, acá hay un ejemplo. Nuevamente recuerdo esto de los verbos a utilizar. Verbos que en principio hablan de la intención de alguien, que en este caso es el docente: propiciar, favorecer, ofrecer, motivar, promover, fomentar. Aquí abajo se desarma un propósito. El qué del propósito anterior era esto, las habilidades motoras manipulativas, cómo por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas. El para qué, para que puedan conocerlas. Bueno, se desarma un ejercicio que ya hicimos varias veces, ¿sí? Hasta ahora nada nuevo. Con respecto a los objetivos, nuevamente hace referencia a esto, que es lo que va a hacer el alumno, el aprendizaje deseado en el alumno. Por lo tanto, los verbos que voy a utilizar en principio son diferentes. Son acciones, cosas que va a hacer el alumno. Realizar, analizar, conocer, aplicar. Y que a lo mejor estos verbos yo ya los utilicé dentro del propósito en algún lugar, colocándolos de nexo hacia el contenido, ¿sí? No tenemos que pensar en los objetivos de la unidad didáctica como contenidos muy específicos. Tienen que ser, objetivos. Tienen que ser objetivos más bien amplios, pensando en todo el proceso. Si son 8 clases, si son 10 clases, si son 12, no tengo que centrarme en una sola. Y ahora vamos a ver y tratar de diferenciarlos en este sentido. Algo importante es, cuando yo elaboro, o ustedes elaboren, propósitos y objetivos de una unidad didáctica, tengo que abordar todos los contenidos que seleccione en ellos. Si seleccioné contenidos del esquema corporal, bueno, tengo que orientar al menos un propósito hacia ese grupo de contenidos. Si además seleccioné otro eje de contenidos, tengo que orientar al menos un propósito y objetivos hacia ese grupo de contenidos. Si seleccioné contenidos de la ESI para mi unidad didáctica, y bueno, tendré que elaborar un propósito referido a eso. Por lo tanto, la unidad didáctica no va a tener solamente un propósito. Va a tener varios de acuerdo a estos contenidos que ustedes seleccionaron. Y los propósitos de la unidad didáctica van a ser los que ustedes posteriormente utilicen en las clases, ¿sí? Porque su intención no va a cambiar. Su intención en cuanto a las clases que componen un determinado momento del año, haciendo referencia a la unidad didáctica, van a ser los mismos. La intención es la misma. Por lo tanto, yo puedo tomar estos propósitos que ya elaboré previamente en la unidad didáctica y utilizarlos para mis clases. Los que hagan referencia a los contenidos que yo voy a ir desarrollando en esa unidad didáctica. ¿Dónde voy a diferenciar lo que voy a hacer en cada clase? Básicamente en los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos que yo voy a formular para la unidad didáctica primero tienen que estar en coherencia con los propósitos, ¿sí? Tienen que hablar más o menos de lo mismo. Y tenemos que pensar en la amplitud en cuanto al tiempo. ¿Qué
¿Qué va a lograr este alumno en 8 o 10 clases? A diferencia de los objetivos de la clase que hacen referencia a ese momento en particular. Por lo tanto, los objetivos que yo utilice y que yo elabore en una unidad didáctica, no los voy a poder trasladar a las clases. Para las clases voy a tener que elaborar nuevos, más específicos. Ahora lo vamos a ver con claridad en un ejemplo. A ver. Vamos a hacer la secuencia completa. Propósito de la unidad didáctica. Fomentar en los alumnos y alumnas, por medio de actividades guiadas y situaciones problemáticas, la vivencia de las diferentes habilidades motoras manipulativas, pasar, recibir, lanzar, patear, para que puedan conocerlas y acrecentar su disponibilidad motora. Bien. Objetivo, supongamos que esta unidad didáctica tiene 8 clases, 10 clases, no importa la cantidad. Objetivos de la unidad didáctica. De la unidad didáctica. Que los alumnos y alumnas logren explorar las diferentes acciones motoras que implica la manipulación de objetos. Bien, no hace referencia el objetivo puntualmente a las habilidades motoras manipulativas, pero habla de la manipulación de objetos y de las acciones motoras que están ligadas a esto. Por lo tanto, ustedes fíjense que yo acá si ustedes hicieran una clase, difícilmente lograran incluir todas estas habilidades motoras manipulativas en una sola. Lanzar, pasar, recibir, arrojar, patear, son muchas. Por lo tanto, este objetivo es pensado en un lapso de tiempo bastante amplio, el de toda la unidad didáctica. Al finalizar la unidad didáctica, ¿qué tendrán que lograr estos alumnos? Y básicamente, haber pasado por situaciones de exploración de muchas habilidades motoras, manipulativas en este caso. Vamos a las clases que compondrían esta unidad didáctica. El propósito de la clase puede ser el mismo, porque mi intención, asegurando una secuencia didáctica, tiene que ser la misma durante varias clases. Por lo tanto, yo puedo tomar este propósito que elaboré en la unidad didáctica y trasladarlo a las clases. ¿Dónde voy a especificar? En el objetivo de la clase. Clase número 1. Reconocer las diferentes formas de lanzar. Agarré este objetivo y lo empecé a desarmar. Digo, el objetivo de la unidad didáctica. Ahora lo desarmo en pedacitos más pequeños. Clase número 2. Experimentar lanzamientos con diferentes objetos con carrera previa. Bien. Otra situación diferente, o una combinación pero siempre en cuanto al lanzamiento. Podría haber continuado con lanzamiento. Podría haber dicho, bueno, en clase número 3, vivenciar lanzamientos con diferentes objetos. Bueno, pero acá quise pasar a la clase número 3, calcular la trayectoria de diversos objetos para poder recibirlos. Clase número 4, vivenciar pases y recepciones con elementos blandos. Y podría haber continuado. Clase número 5, experimentar diferentes formas de golpear un objeto con el pie. Clase número 6, lograr pasar la pelota con precisión. Bueno, de esta manera yo voy desarmando este objetivo que planteé de manera amplia en la unidad didáctica en las clases. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque se va a cortar y cuando volvamos ya nos separamos por grupos. Profe, Sí. entonces en el propósito de la clase entra el propósito de la unidad didáctica, ¿es? Básicamente es el ¿Cómo? mismo. Sí. Tendría que ser el mismo. O tendrían que, porque ustedes van a desarrollar varios contenidos en una unidad didáctica y cuando aborden esos contenidos en las clases que la componen, toman ese propósito y lo trasladan. Nunca se olviden que la unidad didáctica se elabora de manera previa a las clases. Nosotros